Hola, mi nombre es Javier Alejandro Morales Hernández y este es mi proyecto sobre el circuito RC para ecuaciones diferenciales. Vamos a hacer nuestro circuito RC, que significa resistencia capacitor. Para esto vamos a usar una fuente de poder de 6 volts. Vamos a tener nuestra resistencia de 1000 ohms y nuestro capacitor de 1000 microfaradios. Para calcular el voltaje del capacitor en cierto determinado tiempo t, vamos a usar la siguiente fórmula, la número 1, que es voltaje final por 1 menos la división de 1 entre el valor de la resistencia por el capacitor, multiplicando al tiempo t. Y para sacar la corriente del capacitor, también en cierto determinado tiempo t, vamos a usar la fórmula 2, que es el voltaje final entre la resistencia multiplicado por Euler a la 1 entre el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia con signo negativo, también multiplicado por el tiempo t. Estas fórmulas se obtienen aplicando distintos métodos de ecuaciones diferenciales. Pueden ser desde Laplace, inclusive hasta factor integrante, y mediante realizando el proceso y el análisis de cada una de estas ecuaciones diferenciales podemos obtener estas distintas fórmulas que nos van a ayudar a calcular tanto voltaje como corriente. Y bueno, vamos a ver de dónde es que salen las fórmulas anteriores, tanto la 1 como la 2, para entender un poquito cómo es que funciona y cómo es que se aplican las ecuaciones diferenciales aquí. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, donde el voltaje final, el voltaje de la resistencia y el voltaje del capacitor es igual a 0. Entonces podemos deducir que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente, que la carga es igual al capacitor por el voltaje del capacitor, y tenemos que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto a t, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor sobre t. Entonces, adecuando esto, queda que el voltaje final es igual a RC por la derivada del voltaje del capacitor sobre dt menos el voltaje del capacitor. Entonces, adecuándolo, nos queda de la siguiente manera: derivada de BC sobre dt más 1 sobre RC BC es igual a 1 entre RC por BF. Y esto nos da una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, para resolverlo vamos a usar el factor integrante, así como se puede usar también transformada de Laplace. En este caso, para mostrar que se puede hacer por distintos métodos, vamos a usar factor integrante, y recordando lo que habíamos visto, pues se toma este valor, que sería este, e integrando este valor nos da lo mismo. Entonces se multiplica el factor integrante y se aplica el teorema fundamental del cálculo. Nos queda del lado derecho, del lado izquierdo lo mismo, y del lado derecho habría que sacar el BF sobre RC, ya que son constantes, y dejamos solamente la derivada de E a la 1 entre RC por T, dt. Y una vez habiendo integrado, perdón, nos va a quedar BF sobre RC por E a la 1 sobre RC por T más la constante de integración, que en este caso le puse K para no confundir con el valor de la capacitancia. Después hacemos la multiplicación de estos términos. RC entre RC se elimina y solamente nos queda BF por E al 1 a la RC más K, y multiplicando BF por K nos queda otra constante de integración. Y como estamos buscando el valor del voltaje del capacitor, lo que hacemos es despejar el E a la 1 sobre RC por T, lo pasamos dividiendo con este y se va a cancelar, por lo que nos va a quedar
BF solamente, y pasamos dividiendo también sobre, nos va a quedar K sobre 1 a la RC, pero como no nos conviene que esté abajo, lo vamos a subir y por eso nos queda menos 1 sobre RC por T. Entonces, para calcular esta variable, esta constante de integración, lo que hacemos es, para T igual a 0, el voltaje pues, va a ser 0, el voltaje del capacitor. Entonces lo que hacemos es sustituir ese valor. BC va a ser 0, es igual a BF más la constante de integración, y sustituimos también el 0 aquí. Entonces, recordando la ley de los exponentes, cualquier exponente elevado a la 0 pues da 1. Entonces podemos sacar que K es igual a menos BF. Entonces, una vez teniendo el valor de K, lo que hacemos es sacar ahora sí la fórmula. BC en determinado tiempo va a ser igual a BF menos BF, que es K, por E a la menos 1 sobre RC por T. Entonces ya solo queda factorizar BF y nos queda de la siguiente manera. BF va a ser igual BF por 1 menos E a la menos 1 sobre RC por T. Y esa es la fórmula 1 que vimos en el pizarrón anteriormente. Y para sacar la corriente del capacitor, tenemos que recordar, como ya hemos visto, que es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor entre dt. Esto va a ser igual a la capacitancia. Derivamos esta función, nos va a quedar BF por 1 sobre RC por E a la 1 sobre RC por T. Entonces simplificamos la C, se elimina de este lado y se elimina de este lado. Y entonces tenemos que la corriente del capacitor va a ser BF entre R por E a la 1 sobre menos RC por T. Y así es como obtenemos el valor de la segunda fórmula que vimos anteriormente. Y bueno, para demostrar lo que se aplica en las fórmulas, tenemos esta tabla que nos va a explicar, que nos va a indicar el voltaje del capacitor en determinados instantes del tiempo. Es decir, que en un segundo va a estar al 63.21 cargado. Cuando pasen 2 segundos va a estar al 86 cargado. Al 95 cuando pasen 3 segundos. Cuando pasen 10 segundos va a estar cargado al 100%, aunque aquí está redondeado, pero aparece 99.9999, entonces Excel lo que hace es redondearlo. Y también de este lado tenemos otra tabla, que es la corriente del capacitor. Como podemos ver, cuando esté en un segundo, va a tener un valor de 2.21 por 10 a la menos 3. Y va a estar cargado en un 36.79. Cuando pase en 2 segundos, va a estar bajando. Casi cuando lleguemos a 10 segundos, va a aparecer en 0. Igual por el tema del redondeo, pero son 0 y muchos decimales, entonces por eso es que aparece 0. Entonces estas tablas son dinámicas, entonces por decir, si yo aquí pongo el voltaje en 12, va a cambiar los valores, la resistencia va a ser de 5000, un ejemplo, y el capacitor va a ser de este valor. Entonces estos serían los tiempos en los que se tardaría cargar el capacitor. También el valor de la corriente. Entonces creo que esta tablita nos puede ayudar para hacer los cálculos de manera rápida. Y a continuación veremos cómo estos valores, tanto los del voltaje del capacitor como la corriente del capacitor, en carga y descarga, vamos a poder corroborarlos con el multímetro a continuación. Y bueno, entonces ya armando el circuito, tenemos aquí nuestra fuente de 6 volts.
nuestro capacitor. Aquí está la resistencia y vamos a medir el voltaje del capacitor y también su corriente. Entonces la corriente aparece en 0.00, ya que cuando el tiempo es 0, esto se vuelve 1, entonces queda el valor del voltaje final entre resistencia, que da 0.0006. Por eso es que no alcanzan los decimales para acá, pero en teoría la corriente sería esa. Entonces vamos a comprobar la carga y descarga del capacitor con el tiempo, y podemos ver de este lado que se está cargando. Ahí ya se cargó, y si cerramos el circuito podemos ver que la corriente es de 6 volts, y si lo cerramos y si lo quitamos vuelve a 0 y el voltaje vuelve a ser el mismo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a descargarlo, y podemos ver que va bajando el voltaje.